Bueno, buenas noches, queridos amigos, maestros, docentes del Círculo de Maestros Lectores de Rama Magisterial, y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando desde el sol o el día de la tecnología. Perdón, un ratito. Ahora sí, ahora sí, perdón. Decía que este impulso de lectura del Círculo de Maestros Lectores, además de ser impulsado, de estar impulsado por la derrama magisterial, que viene haciendo tanto bien a los maestros de todo el Perú, instituciones públicas de todo el Perú, además está impulsado por librerías Crisol y por el SUTEP, todos unidos con un mismo fin, de que fomentar la lectura, de que los maestros puedan tener más contactos con libros y por ende se mejoren los aprendizajes, pero también momentos de esparcimiento de los maestros a través de estos libros. Bien, entonces ya es nuestra tercera sesión. Estoy resfriadita, así que me van a perdonar si por momentos me escuchan una voz un poco alicaída o agudita, pero ahí estamos al pie del cañón igual, dándole a nuestro círculo con mucho cariño. Y entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Como ustedes saben, esta lectura 1984 es un libro denso, amplio, complejo y a veces tenemos que correr un poquito. Bien, estamos entonces en el capítulo 5 de la segunda parte. Y voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Bien, entonces empezamos a leer mientras los demás maestros eh, se van conectando poco a poco. Vamos a empezar a leer. Dice, el capítulo 5. Sí me había desaparecido. Llegó una mañana en que faltó al trabajo y unos cuantos comentaron su ausencia con indiferencia. Al día siguiente nadie lo mencionó. Al tercer día, Winston fue al vestíbulo del departamento de archivos para ver el tablón de anuncios. Uno de los avisos llevaba una lista impresa de los miembros del comité de ajedrez, del cual Sime formaba parte. Era casi idéntica a la anterior. No se había tachado nada, pero tenía un nombre menos. Era suficiente para saberlo. Sime había dejado de existir, no había existido nunca. Y hasta aquí vamos recordando también, haciendo un pequeño recordatorio de lo que ha pasado antes, ¿no? Nuestro personaje que se llama Winston, eh, pues él ha conocido a Julia, ¿no? Ya conoció a Julia, un miembro del partido también, y tienen un romance y se encuentran escondidas para evitar ser capturados. Se encuentran siempre en un lugar, en un segundo piso, ¿no? De un viejito que los ayuda o los apoya, digamos así. Y en este segundo piso ellos hacen su mundo, ¿no? Un mundo que es solo para ellos dos, lejos de las restricciones lejos de los juzgamientos del partido, ¿no? Ellos son miembros también de esta organización, digamos, oficiales, y por ende tienen que mantener un comportamiento especial. Bien, entonces dice, ya hemos hablado también que siempre hay semanas del odio, días del odio, que eso es lo que se eh, impulsa ahí, ¿no? Dice, los preparativos para la Semana del Odio estaban en pleno apogeo y todo el personal tenía que hacer horas extras. Había que organizarlo todo, los desfiles, los mítines, las marchas militares, las conferencias, las figuras de cera, las exhibiciones, las proyecciones de video, los programas que se emitirían por la pantalla. Había que poner tarimas, construir efigies, acuñar lemas, escribir canciones, poner rumores en circulación, falsificar fotografías. La unidad de Julia, ¿no? La enamorada de Winston, en el departamento de ficción, había dejado de producir novelas para dedicarse ahora a publicar con gran celeridad una serie de panfletos sobre las atrocidades cometidas por el enemigo. Winston, además de su trabajo habitual, que era ¿cuál? Que era el de
eliminar información y borrar las cosas del pasado, ¿no? Falsificar el pasado, pasaba largos periodos de tiempo cada día revisando los archivos del Times y alterando y embelleciendo las noticias que iban a ser citadas en los discursos. Y, a ver, le agradecería a un maestro, por favor, si nos ayuda con la parte de rosadita. Maestro, maestra. Necesitamos una voz del magisterio, por favor. Así me ayudan porque sé con la garganta un poquito mal. Maestra Alison, maestra Wendy. Sí, buenas noches. ¿La parte que está en rojo? Sí, en rosado, por favor. Ah, ya. ¿Como para armonizar? Como para Sí. armonizar con el estado de ánimo general, las bombas cohete habían matado a más personas que de costumbre. Una de ellas había caído sobre un cine abarrotado en Stepney, enterrando varios cientos de víctimas entre las ruinas. Toda la población del barrio acudió a un largo funeral que se prolongó durante horas y que en realidad fue una manifestación de indignación. Otra bomba había caído en una zona descampada que se utilizaba como parque infantil y varias docenas de niños habían volado en pedazos. Hubo más manifestaciones de ira. Goldenstein fue quemado en efigie. Cientos de copias del cartel del soldado euroasiático fueron arrancadas y echadas a las llamas y se saquearon varias tiendas durante las revueltas. Gracias, maestra, muchas gracias. Entonces vemos toda la violencia que hay en esa área, ¿no? Que en realidad no se respetaban ni los niños, no se respetaban nada, no todo era mucha violencia. En este caso hablar sobre la rata, ¿no? Que recuerdan la rata que se mete al cuarto de la parejita, ese segundo piso. A ver si alguna maestra o maestro nos ayuda a leer, por favor. Yo leo. Gracias. La rata no había vuelto, pero los chinches habían aumentado en número de forma considerable a causa del calor. No parecía importarles. Sucia o limpia, la habitación era el paraíso. En cuanto llegaban, lo rociaban todo con pimienta comprada en el mercado negro. Se arrancaban la ropa y hacían el amor sudorosos. Luego se dormían y se despertaban para descubrir que las chinches se habían reagrupado para contraatacar. 4, 5, 6, 7 veces se reunieron durante el mes de junio. Winston había abandonado su costumbre de beber ginebra a todas horas. Parecía haber perdido la necesidad de hacerlo. Había engordado, su úlcera varicosa se había desvanecido, de ella solo quedaba una mancha marrón en la piel por encima del tobillo. Sus ataques de tos a primera hora de la mañana habían remitido. El proceso de la vida había dejado de ser intolerable. Ya no se sentía tentado de hacerle muecas a la telepantalla o de gritar palabrotas. Ahora que tenía un escondite seguro, casi un hogar, ni siquiera le parecía una dificultad que solo pudieran reunirse con poca frecuencia y durante un par de horas cada vez. Lo único que importaba era que esa habitación existiera. Saber que la habitación se encontraba allí intacta era casi lo mismo que estar en ella. La habitación era un mundo, un reducto del pasado donde los animales extintos podían pasearse a sus anchas. El señor Charrington pensó Winston era otro animal extinto. A menudo se detenía a hablar con él durante unos 45 minutos antes de subir por la escalera. Gracias, maestra. Una pregunta, ¿por qué creen ustedes que dice que Winston pensaba que el señor Charrington era otro animal extinto? ¿Por qué creen que puede decir esto? Quizás porque en todo ese mundo de violencia él les había facilitado, ¿no? esa habitación para sus encuentros.
Sí, interesante. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, también quizá porque se me ocurre, ¿no? Que él era una persona que apreciaba el pasado, no tenía antigüedades, las atesoraba con cariño. Era como si por él no hubiera pasado, en ese cuartito por lo menos no hubiera pasado el tema de la revolución, ¿no? Era como un mundo paralelo al que vivían, ¿no? Y el señor conversaba, cantaba, era muy amable, ¿no? Bien, vamos a seguir bajando por acá. Eh, por favor, ¿alguien me apoya con esta parte celeste? Buenas noches. Buenas noches. Ambos eran conscientes, en cierto modo nunca se les olvidaba de que lo que estaba pasando no podría durar mucho. Había momentos en que la muerte inminente les parecía tan palpable como la cama en la que yacían, y se aferraban el uno al otro con una especie de desesperada sensualidad, como un alma condenada que se aferra a sus últimos instantes de placer cuando el reloj está a 5 minutos de sonar. Pero también había momentos en los que tenían la ilusión no solo de seguridad, sino también de permanencia. Mientras estuvieran en esa habitación, ambos sentían que nadie podría hacerles ningún daño. Llegar allí era difícil y peligroso, pero la propia habitación era un santuario. Era igual que cuando Winston había mirado el corazón del pisapapeles, con la sensación de que sería posible entrar en ese mundo vidrioso y que, una vez dentro, podrían detener el tiempo. A menudo se entregaban a soñar con fugarse. Su suerte se mantendría indefinidamente y seguirían con su intriga durante el resto de sus vidas. O bien, Catherine moría y Winston y Julia lograban casarse haciendo maniobras sutiles. O podrían suicidarse juntos o desaparecer, cambiando su apariencia hasta quedar irreconocibles y aprendiendo a hablar con acento prole para conseguir trabajo en una fábrica y vivir en una callejuela durante el resto de sus vidas sin ser descubiertos. Todo eso era absurdo y ambos eran conscientes de ello. En realidad, no había escapatoria, ni siquiera el único plan factible, el suicidio. Pensaban llevarlo a cabo. Vivir día a día, semana a semana, en la vorágine de un presente carente de futuro, les parecía un impulso irresistible, de la misma manera en que los pulmones siempre intentaban inhalar la siguiente bocanada mientras les quede aire. A veces también fantaseaban con comprometerse en una rebelión activa contra el partido, pero no sabían cómo dar el primer paso. Muchas gracias, maestra. Entonces acá habla un poquito de la mítica hermandad, ¿no? Este grupo de rebeldes, digamos, que decían que se llamaba la hermandad, pero en realidad no sabían si era cierto, si existía. Eh, Ellos daban por sentado, ¿no? Que casi todo el mundo odiaba secretamente al partido y romperían las reglas si creían que era factible. Por otro lado, recuerdan a este personaje O'Brien, él todavía cree que quizá podría ser un aliado, ¿no? Pero todavía no sabe exactamente si eso es cierto. Eh, Dice, durante los 2 minutos de odio, ella siempre superaba a todos los demás a gritar insultos contra Goldstein, se refiere a Julia. Sin embargo, apenas sabía quién era Goldstein y qué doctrinas representaba supuestamente. En algunos aspectos era mucho más perspicaz que Winston. Pensaba que las bombas cohete caían a diario sobre Londres, que las bombas cohete que caían a diario sobre Londres eran probablemente lanzadas por el propio gobierno de Oceanía solo para mantener a la gente asustada. Era una idea que a él jamás se le había ocurrido, pero era lo que ella pensaba, que las bombas estas que caían, el mismo gobierno las mandaba, como dice, para mantener asustada a la gente. Vamos bajando un poquito más, siguen conversando. ¿Me ayudan con la parte rosada, por favor, alguien?
Sí, no creo que podamos cambiar nada en nuestras vidas, pero me parece inconcebible que gradualmente vayan surgiendo pequeños núcleos de resistencia, unas cuantas personas que van uniéndose poco a poco, aumentando en número lentamente, que incluso van dejando unos pocos registros para que las próximas generaciones puedan continuar con lo que nosotros tuvimos que dejar a medias. No me interesan las próximas generaciones, querido. Lo único que me interesa somos nosotros. Solo eres rebelde de cintura para abajo, le contestó él. Julia pensó que ese comentario era increíblemente ingenioso y lo abrazó encantada. Ella no tenía ni el más mínimo interés en las ramificaciones de la doctrina del partido. Cada vez que él empezaba a hablar de los principios del Socin, el doble pensar, la mutabilidad del pasado y la negación de la realidad objetiva, y a utilizar palabras en neolengua, ella se mostraba aburrida y confusa y alegaba que nunca había prestado atención a ese tipo de cosas, que uno sabía que todo eso eran tonterías. Así que, ¿por qué darle importancia? Gracias, maestra. No se olviden de ir tomando alguna notita de repente de alguna frase, alguna palabra que les llama la atención para luego compartirlo y conversar. Hablando con ella, Winston se dio cuenta de lo fácil que era aparentar ortodoxia, aunque no se tuviera conocimiento alguno de lo que significaba esa palabra. En cierto modo, la visión del mundo impuesta por el partido resultaba más fácilmente imponible a aquellas personas que eran incapaces de entenderla. Se les podía hacer aceptar las violaciones más flagrantes de la realidad, porque nunca iban a comprender plenamente la enormidad de lo que se les exigía, y no estaban lo suficientemente interesados en los acontecimientos públicos como para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en realidad. Se mantenían cuerdos gracias a la falta de comprensión. Ellos siempre se limitaban a tragárselo todo y no se les atragantaba nada porque nada dejaba residuos, igual que un grano de trigo pasa sin ser digerido por el cuerpo de un pájaro. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna frase, alguna palabra que les llame la atención, que quieran comentar, por favor? Una pregunta, ¿en qué sentimientos o emociones creen ustedes que están viviendo el personaje de Winston en este momento, cuando pasa todo esto? Vamos a deducir, ¿no? Porque el libro no lo dice, pero ¿qué, qué emociones creen que estaría sintiendo Winston en este capítulo, ¿no? En este momento? Yo creo que se sentiría contrariado porque Winston se interrogaba muchas cosas, ¿no? Por eso dice que muchas personas lo aceptaban sin decir más, sin preguntar, ¿no? Pero él como que, él era una persona que se detenía a pensar, meditaba demasiado, ¿no? Como que en su cabeza había muchas contradicciones. ¿Y cuál era la diferencia con Julia, maestra, cree usted? Julia era más reacia, ¿no? Pero como le dice, solo eres rebelde de la cintura para abajo, ¿no? O sea, su rebeldía estaba de repente en las ideas, ¿no? Pero Winston era un poco más que se interrogaba más de que a Winston le interesaba mucho la realidad del momento, pues. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Sí, en verdad, ¿no? Él estaba preocupado, como que él era un poco más filósofo, ¿no? Filosofaba más, le daba más vueltas a las cosas y se iba un poco más hondo, ¿no? Ella vivía el momento, ¿no? Vivía el momento. Bien, vamos avanzando, si no. A ver, entonces a Simon, sí, pero Simon no solo estaba muerto, sino que había sido abolido, era una no persona. Cualquier referencia identificable relacionada con él habría sido mortalmente peligrosa. El comentario de O'Brien debía de haber sido una señal, una palabra clave. Compartir un pequeño acto de crimen los había convertido a los dos en cómplices. Siguieron caminando lentamente por el pasillo, pero esta vez fue O'Brien quien se detuvo. Con la curiosa amabilidad que siempre lograba poner en sus gestos, se acomodó las gafas sobre el nariz, luego continuó. Lo que realmente quería decir es que me di cuenta de que en su artículo había utilizado dos palabras que habían quedado obsoletas, pero lo están
desde hace muy poco. ¿Ha visto la 10ª edición del diccionario de neolengua? No, contestó Winston. Creía que aún no se había publicado. Nosotros seguimos usando la 9ª edición, ¿no?, en el departamento de archivos. La 10ª edición no aparecerá hasta dentro de unos meses, creo, pero se han distribuido algunos ejemplares anticipados. Yo mismo tengo un ejemplar, quizás le interese echarle un vistazo. Recuerden que la neolengua era una lengua que estaban creando de mucha supresión de letras, de verbos, de adjetivos, hasta ser un lenguaje muy, muy simple, muy simplón, y eso le llama la neolengua. Luego acá pasa algo interesante que le da un trozo de papel, ¿no?, Brian Winston, y lo memoriza cuidadosamente, dice lo que está en él, y luego lo deja caer en el agujero de la memoria, ¿no? ¿Me pueden ayudar con ese pedacito rosadito, por favor? Adelante. Sí, maestra, adelante. Habían estado hablando durante un par de minutos como mucho. El episodio solo podía significar una cosa. Había pensado para que Winston conociera la dirección de O'Brien. Esto era necesario porque el único modo de conocer la dirección de alguien era preguntarle directamente. No existían guías de dirección de ningún tipo. Si alguna vez quieres verme, me puedes encontrar aquí. Eso era lo que O'Brien le estaba diciendo. Tal vez incluso habría una página del diccionario. Pero en cualquier caso, una cosa era cierta. La conspiración con la que había soñado existía, y él había logrado llegar hasta sus orillas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces está él entusiasmado, pero a la vez también preocupado, ¿no? Porque sabe que implica también si es que lo descubre, ¿no? Vamos al capítulo 7. En el capítulo 7, Winston está con Julia y él le cuenta, han estado durmiendo, y le cuenta que había soñado con su mamá, ¿no? Tenía recuerdos vagos, pero también otros un poco más claros de su niñez, sobre todo, ¿no? ¿Me puede, por favor, ayudar con la parte celeste? No estaba seguro de la fecha, pero no podía tener menos de 10 años, posiblemente 12 cuando ocurrió. Su padre había desaparecido poco tiempo antes, pero no recordaba cuándo. Lo que mejor recordaba eran las circunstancias difíciles de esa época, el pánico habitual a los ataques aéreos y los refugios en las estaciones de metro, los montones de escombros por todas partes, las proclamas ininteligibles de en las esquinas, las bandas de jóvenes con camisas del mismo color, las enormes colas ante las panaderías, el fuego intermitente de las ametralladoras que se oía a lo lejos y, sobre todo, el hecho de que nunca hubiera suficientes recursos para comer. Recordaba las largas tardes que pasaba con otros chicos, rebuscando en los cubos de basura y en los montones de desperdicios, recogiendo las nervaduras de las hojas de col, las pieles de patata, a veces incluso los restos de corteza de pan rancio, del que raspaban cuidadosamente las cenizas. Y también esperando el paso de los camiones que recorrían una determinada ruta y que se sabía que llevaban pienso para el ganado, y a los que, cuando pasaban por los baches de la carretera, a veces se les caían algunos trozos de tortas de linaza. Muchas gracias, maestra. Y lo que él comenta acá, el narrador comenta que cuando su padre desaparece, su madre no mostró ninguna sorpresa o un dolor extremo, pero sí experimentó un cambio repentino. Parecía haberse quedado sin ganas de vivir, ¿no? Y recuerda también otra situación cuando él era niño, ¿no? ¿Me ayudan, por favor?
la parte rosada. Ya. Gracias. Recordó el cuerpo elegante de su madre al inclinarse sobre el hornillo de gas para remover algo en una cacerola, pero sobre todo recordaba su hambre continua y las feroces y sórdidas batallas a la hora de comer. Le preguntaba a su madre una y otra vez por qué no había más comida. Le gritaba y se enfurecía con ella. Recordaba incluso el tono de su voz que empezaba a cambiar prematuramente y a veces sonaba raro. O probaba a hacer un berrinche para ver si así conseguía que le dieran un poco más de lo que le correspondía. Y su madre estaba dispuesta a dárselo. Ella daba por hecho que él, el chico, debía tener una ración más grande, pero por mucho que le daba, él siempre pedía más. En cada comida ella le rogaba que no fuera egoísta y que recordara que su hermana pequeña estaba enferma y también necesitaba comida, pero era inútil. Winston gritaba de rabia cuando ella dejaba de servirle, intentaba arrancarle el cazo y el cucharón de las manos, o cogía trozos del plato de su hermana. Era consciente de que ellas pasaban hambre, pero no podía evitar hacerlo. Es más, incluso sentía que estaba en su derecho. El hambre punzante de su estómago lo justificaba de sobra. Entre comida y comida, si su madre no se andaba con ojo, él no paraba de robar de la mísera reserva de comida del estante. Gracias, maestra. A la parte celeste, por favor, si me apoyan con la lectura. La madre le ofrece un chocolate, ¿ya? Sobre ese es el tema. Le ofrece un chocolate. De repente, ¿qué pasó? A ver, una voz magisterial, por favor. Igual continuó. Gracias, maestra. De repente, como si estuviera escuchando a otra persona, Winston se oyó a sí mismo exigiéndole a su madre que le diera el trozo entero a él. Ella le pidió que no fuera egoísta. Hubo una larga discusión con gritos, quejidos, lágrimas, protestas y regateos. Su hermana pequeña, aferrada a su madre con ambas manos, como si fuera un monito, estaba sentada mirándolo con ojos grandes y lastimeros. Al final su madre partió la tableta en 4 partes y le dio 3 a Winston y una a su hermana. La niña cogió el chocolate y lo miró con desgana, quizás sin saber lo que era. Winston se quedó mirándola durante unos instantes. Luego, con un movimiento rápido, le quitó el trozo de chocolate a su hermana y salió corriendo. Winston, Winston, le gritó su madre, vuelve, devuélvele el chocolate a tu hermana. Él paró, pero no volvió. Su madre lo miraba fijamente desesperada. Incluso en ese momento desconocía qué era lo que estaba a punto de suceder. Su hermana, consciente de que le habían robado algo, emitió un débil lamento. Su madre la abrazó y apretó su cara contra su pecho. Algo en ese gesto le dijo a Winston que su hermana se estaba muriendo. Se dio la vuelta y huyó escaleras abajo con el chocolate cada vez más pegajoso en la mano. No volvió a ver a su madre. Después de devorar el chocolate, se sintió algo avergonzado y deambuló por las calles durante varias horas, hasta que el hambre lo hizo regresar a casa. Cuando volvió, su madre había desaparecido. Eso ya era algo normal en aquella época. Nada había desaparecido de la habitación, aparte de su madre y su hermana. No se habían llevado la ropa, ni siquiera un abrigo. Incluso ahora no tenía manera de saber si su madre había muerto o no. Era perfectamente posible que simplemente la hubieran enviado a un campo de trabajos forzosos. En cuanto a su hermana, quizás había sido trasladada, como el propio Winston, a una de las colonias para niños sin hogar, centros de reclamación los llamaban, que habían surgido tras la guerra civil o bien había sido llevada al campo de trabajo con su madre, o simplemente la habían dejado morir en algún lugar. Gracias, maestra. Y acá me surge una pregunta, y es que, ¿por qué creen ustedes que él tiene este comportamiento?
no dice el texto, pero más o menos, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿por qué él es un niño, pues, está egoísta, ¿no? ¿Qué factores podrían haber sucedido que él fuera, para que él fuera así, se comportara así? No lo menciona el texto ahí, pero parece, no sé, yo digo, ¿no? De repente él ya en ese momento estaba de algún modo participando o siendo influenciado por esta especie de los niños, ¿no? Estos niños espías, son niños que eran como policías, ¿no? Dentro de sus familias, ¿no? Parece que hay esa influencia, ¿no? En la que ellos eran hasta, se sentían superiores que sus padres, ¿no? Y a veces los atacaban, los trataban mal. Se me ocurre, ¿no? Que había algo de eso, algún tipo de influencia de ese tipo. No sé, si se les ocurre otra cosa, me dice. Pero bueno, también él menciona acá, habla de los proles, ¿no? Habla de los proles, ya sabemos de la gente que vivía, no eran los del partido exactamente, sino gente que vivía como libre y que muchas veces decían que eran como animales, ¿no? Consideraban así. A Winston se le ocurrió de repente que los proles todavía seguían así. No eran leales a un partido, a un país o a una idea, sino que eran leales los unos a los otros. Por primera vez en su vida no despreció a los proles, ni los consideró una fuerza inerte que un día cobraría vida y regeneraría el mundo. Los proles habían seguido siendo humanos, no se habían endurecido por dentro, se habían aferrado a las emociones primitivas que él mismo había tenido que reaprender haciendo un esfuerzo consciente. Y al pensar esto recordó como algo sin relevancia aparente, como hacía unas semanas había visto una mano cortada en la acera y la había apartado de su camino con una patada, como si no fuera más que un tallo de col. Los proles son seres humanos, pensó. Dijo en voz alta, nosotros no. ¿No se te ha ocurrido, no, nunca que lo mejor que podríamos hacer es salir de aquí antes de que sea demasiado tarde para no volver? Bueno, Julia no está de acuerdo con, con esta posibilidad de irse, ¿no? Pero tienen una pequeña conversación. ¿Me ayudan, por favor, la parte que está sombreada? Maestros, ¿quién? Quizá Quizá podamos. podamos estar juntos durante otros 6 meses o un año. ¿Quién sabe? Pero al final tendremos que separarnos. ¿Te das cuenta de los solos que estaremos? Cuando nos atrapen, no habrá nada, absolutamente nada, que podamos hacer por el otro. Sí, confieso, te matarán y si me niego a confesar, te matarán de todos modos. Nada que pueda hacer, decir o evitar decir retrasará tu muerte más de 5 minutos. No tendremos manera de saber si el otro sigue con vida o no. No podremos hacer absolutamente nada al respecto. Lo único que importa es que no debemos traicionarnos el uno al otro, aunque eso tampoco suponga una gran diferencia. Si te refieres a confesar, al final lo acabaremos haciendo. De eso puedes estar seguro. Todo el mundo confiesa siempre, es inevitable, ellos te torturan. No me refiero a confesar, la confesión no es una traición. Lo que hagas o digas no tiene importancia, lo único que importa son los sentimientos. Si pudieran hacer que dejara de amarte, eso sí que sería la verdadera traición. Julia pensó en esto durante unos instantes. No pueden hacer eso, dijo finalmente. Es lo único que no pueden hacer. Pueden hacerte decir cualquier cosa, lo que sea, pero no pueden forzarte a creerlo. No pueden meterse en tu cabeza. No, contestó él, un poco más animado. No, eso es verdad. No se puede meter en tu cabeza. Si seguimos sintiendo que merece la pena seguir siendo humanos, entonces lo habremos vencido. Pensó en la telepantalla, siempre encendida. Podían espiarte día y noche, pero si conservabas la cordura, todavía era posible burlarlos. A pesar de todos sus esfuerzos, no había encontrado el secreto de averiguar lo que otra persona estaba pensando, aunque tal vez eso fuera menos cierto cuando uno estaba de verdad en sus garras.
Nadie sabía lo que ocurría dentro del Ministerio del Amor, pero no era imposible de adivinar. Torturas, drogas, delicados instrumentos encargados de registrar las reacciones nerviosas, el desgaste gradual por la falta de sueño y la soledad, e interrogatorios que no terminaban nunca. Gracias, maestra. Y acá hay una parte en la que habla de ser humano, ¿no? Dice que los proles son sí son humanos, que son más humanos que ellos, y al final nuevamente vuelve a tomar, dice, si seguimos sintiendo que merece la pena seguir siendo humanos, entonces los habremos vencido. ¿Qué entienden ustedes por esta expresión, seguir siendo humanos o ser humanos? Que de alguna manera en ese lugar los estaban deshumanizando, haciendo que ya no tengan emociones, incluso hasta una neolengua, de que sean personas, o sea, que no se cuestionen casi nada. Ujú. Gracias, maestra. Sí. ¿Alguien más quiere agregar a lo que dice el maestro, que es interesante? Es como una especie de, ¿qué puede decir? De contradicción, ¿no? Porque, claro, físicamente soy un ser humano, pero ¿realmente soy un ser humano? ¿No? ¿Realmente soy una persona que pienso, que opino, que puedo ser libre, ¿no? Me parece muy hermosa esta expresión, muy triste, muy preocupante también porque cuando uno la trae al presente, ¿no? También vemos a veces personas que han perdido, ¿no? Esta capacidad a veces de la reflexión, del sentir esta humanidad, y como una frialdad que se va enquistando, ¿no? Una frialdad, una superficialidad. Bien, maestro, vámonos al capítulo 8. En el capítulo 8 pasa algo interesante que ya se vería venir. Recuerden que este personaje O'Brien le da la dirección a Winston, ¿no? Una dirección para verse. Entonces él está emocionado de ir a su casa. Y dice así, el corazón de Winston latía con tanta fuerza que él mismo dudaba si sería capaz de hablar. Lo había hecho por fin, era todo lo que podía pensar. El haber ido hasta allí, hasta la casa de O'Brien, ya había sido una imprudencia. Pero haberlo hecho juntos con Julia era una verdadera temeridad. Aunque habían ido por separado y se habían encontrado ante la puerta de O'Brien, pero el simple hecho de entrar a algún lugar así requería agallas. Uno tenía pocas oportunidades de entrar en casa de uno de los miembros del partido interior o incluso de pasar por los barrios por donde estos vivían. Vamos a leer ahí, ¿me ayudan, por favor? Recuerden que en la casa de O'Brien también hay una telepantalla, ¿no? En la casa de todos, en realidad. Pero miren lo que va a pasar. A ver, ¿me apoyan con la parte celeste, por favor? Mientras O'Brien pasaba ante la telepantalla, dio la impresión de que acababa de ocurrírsele algo. Se detuvo, se hizo un lado y pulsó un interruptor que estaba en la pared. Se produjo un chasquido brusco, la voz había cesado. Julia emitió un pequeño sonido, una especie de chillido de sorpresa, incluso en el estado de pánico en el que se encontraba. Winston estaba demasiado sorprendido como para contenerse. La ha apagado, dijo. Sí, contestó O'Brien, tenemos ese privilegio. Ahora estaba frente a ellos, su imponente cuerpo se elevaba sobre los dos y la expresión de su rostro seguía siendo indescifrable. Estaba esperando con cierta solemnidad a que Winston hablara, pero ¿sobre qué? Incluso en ese momento resultaba bastante concebible que él simplemente fuera un hombre ocupado que quería saber, irritado, por qué lo habían interrumpido. Nadie habló. Después de que se detuviera la telepantalla, la sala parecía haberse sumido en un silencio absoluto. Los segundos pasaron con pesadez, haciendo un esfuerzo. Winston mantuvo la mirada fija en O'Brien. Entonces de repente el rostro sombrío esbozó una leve sonrisa con su característico gesto.
O'Brien se acomodó las gafas en la nariz. Gracias, maestra. Y bueno, empiezan a conversar y Winston logra decirle, ¿no?, que él cree que hay un tipo de conspiración, ¿no?, de una organización secreta que trabaja contra el partido y que usted, le dice a Brian, forma parte de ella. Queremos unirnos a esa organización y trabajar en ella. Ya revela todo lo que él pensaba, ¿no? Eh, Dice, vio que Julia, porque les ofrece vino, vio que Julia cogía su copa y le olía con una curiosidad genuina. Se llama vino, repuso Brian sonriendo levemente. Estoy seguro de que habéis leído algo al respecto. Me temo que no llega mucho al partido exterior, el vino, ¿no? Su rostro se volvió solemne de nuevo y alzó la copa. Creo que lo más apropiado es que comencemos con un brindis a la salud de nuestro líder, Emmanuel Goldstein. ¿Recuerdan el personaje que sale en la televisión, que todo el mundo lo odia y lo quiere encontrar, ¿no? Porque está, se supone, está escondido por ahí, ¿no? Entonces hay una conversación y dice así, vamos, ¿me ayudan por favor? ¿Alguien de esa parte amarilla? Es la conversación que tiene Winston con O'Brien. A ver. ¿Entonces Goldstein existe de verdad? Quiso saber. Sí, existe y está vivo, pero no se sabe dónde está. Y la conspiración, es decir, la organización, ¿es real? ¿No es una invención de la policía del pensamiento y nada más? No, es real. La llamamos la hermandad. No llegarás a conocer mucho al respecto, solo que existe y que perteneces a ella. Hablaremos de ese tema más tarde. Miró su reloj de pulsera. Es imprudente, incluso para los miembros del partido interior, apagar la telepantalla durante más de media hora. No deberíais haber venido juntos y tendréis que iros por separado. Camarada, se dirigió a Julia con un gesto de la cabeza. Tú irás primero. Nos quedan 20 minutos por delante. Espero que entendáis que lo primero que debo hacer es haceros unas cuantas preguntas. En términos generales, ¿qué estáis dispuestos a hacer? Todo lo que podamos, contestó Winston. O'Brien se había girado un poco en su silla hacia Winston. Estaba casi dándole la espalda a Julia, como asumiendo que Winston hablaba por ella. Cerró los ojos un momento, luego comenzó a formular sus preguntas en voz baja y tono inexpresivo, como si se tratara de una rutina, una especie de catecismo, cuyas respuestas ya conocía. ¿Estáis dispuestos a dar la vida? Sí. ¿Estáis dispuestos a cometer asesinatos? Sí, a cometer actos de sabotaje que podrían provocar la muerte de cientos de inocentes. Sí. ¿A traicionar a vuestro país ante potencias extranjeras? Sí. ¿Estás dispuesto a engañar, falsificar, a chantajear, a corromper las mentes de los niños, a distribuir drogas adictivas, a fomentar la prostitución, a contagiar a personas de enfermedades venéreas, a cualquier cosa que se pueda corromper y debilitar el poder del partido? Sí. Si, por ejemplo, sirviera de algún modo a nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico en la cara de un niño, ¿os mostraréis dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Estáis dispuestos a borrar vuestra identidad y vivir el resto de vuestras vidas como camareros o trabajadores portuarios? Sí. ¿Estáis dispuestos a suicidaros siempre y cuando así os lo ordenemos? Sí. ¿Estáis dispuestos a separaros y no volver a veros nunca más? No, 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 Benito, Julia. Muy bien, gracias, maestra. Fíjense ustedes qué conversación más cruda, ¿no? Qué diálogo más crudo, qué preguntas más fuertes, ¿no? Donde evidentemente se ve una intención de compromiso, pero ya que va más allá, ¿no? De compromiso nefasto, vamos a decir, ¿no? A ver, entonces siguen conversando, pero ella le dice ya es hora de irse, ¿no? Porque tampoco ellos podían tener
tener mucho tiempo apagada la telepantalla. Dice, los miembros de la hermandad no tienen forma de reconocerse entre sí y es imposible que un miembro conozca la identidad de más de unos pocos. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría darles una lista completa de miembros o ninguna información que los llevara a una lista completa. Esa lista sencillamente no existe. La hermandad no puede ser eliminada porque no es una organización en el sentido habitual. No hay nada que la mantenga unida excepto una creencia indestructible. Vosotros solo podréis apoyaros en esta idea, nada de camaradería o de ánimos. Una vez que os atrapen, no recibiréis ayuda alguna. Nunca ayudamos a nuestros miembros, como mucho cuando resulta estrictamente necesario que alguien sea silenciado. En ocasiones, podemos introducir una hoja de afeitar en la celda de un preso. Tendréis que acostumbraros a vivir sin resultados y sin esperanzas. Os afanaréis durante un tiempo, luego os atraparán, confesaréis y moriréis. Esos son los únicos resultados que podréis llegar a ver. No hay posibilidad de que ningún cambio perceptible ocurra dentro de nuestra propia vida. Somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Participaremos en ella como puñados de polvo y astillas de hueso. Pero no hay manera de saber lo lejos que quede ese futuro. Podrían pasar 1000 años más. Por el momento, lo único que se puede hacer es ir ampliando el conocimiento poco a poco, de individuo a individuo y de generación en generación. Con la policía del pensamiento no hay otra manera. Se detuvo y miró por tercera vez su reloj de pulsera. Ya casi es hora de que te vayas, camarada, le dijo a Julia. Esperad, la botella sigue medio llena. Llenó las copas y alzó la suya por el tallo. ¿Por qué vamos a brindar en esta ocasión?, preguntó con el mismo tono irónico de antes. ¿Por engañar a la policía del pensamiento? ¿Por la muerte del hermano mayor? ¿Por la humanidad? ¿Por el futuro? Por el pasado, contestó Winston. El pasado es más importante, opinó Brian con solemnidad. Y bueno, vacían sus copas, le explica que está donde el señor Charrington, en el segundo piso, y le dice que, bueno, se van a contactar con él, ¿no? Se van a contactar con él. Y bueno, ya viene una comparación un poco sosa ahí, pero en todo caso, acá, cuando habla del pasado, dice, brindemos por el pasado, y acá dice, el pasado es más importante. ¿Y qué opinan ustedes del pasado? Cuéntenme, maestros. ¿Creen que es importante, que hay que dejar el pasado atrás, que no hay que... Hay muchas frases que dicen, no, no hay que mirar el pasado, no, el pasado ya pasó. Pero, ¿qué piensan ustedes del pasado? ¿Creen que es importante? ¿Y en qué sentido? ¿De qué forma es importante el pasado? Bien, yo pienso que el pasado cobra importancia en la medida de que nos enseña cosas positivas de las cosas que tú hayas podido hacer bien y continuar en esa meta. Y si algo se ha hecho mal o se ha tenido errores en general, ¿no? Ya no volver a tocarlos. Siempre es bueno mirar atrás para avanzar. Interesante, sí. Gracias, maestra. ¿Otro comentario sobre el pasado? ¿Es importante el pasado o lo borramos nomás? O mejor lo cambiamos, ¿no? Lo que no nos gusta. ¿Qué podemos hacer con el pasado? ¿Para qué nos sirve? Otro maestro, maestra que quiera hacer su comentario. Algunos dicen, no, el pasado ya no se puede cambiar, lo único que se puede cambiar es el futuro, ¿verdad? Si se animan, lo comentan, vamos a seguir avanzando en nuestro capítulo 9. Estoy feliz porque, fíjense, estuve leyendo una encuesta de lectura justamente, dice que el año pasado se ha leído más o menos un libro, 1.9, es decir, menos de un libro por persona. Entonces, imagínense ustedes, ya nosotros con nuestro ciclo de lectura, vamos 3 libros en este año y vienen más. Así que hemos roto ese récord
¿no? Los que hemos estado de comienzo. Y los invitamos a seguir nuestro círculo para poder tener también otros autores interesantes también. Listo, vámonos al capítulo 9, queridos maestros y amigos que nos están viendo por las redes sociales, el círculo de maestros lectores, de la comunidad de maestros lectores, también de Crisol, de Rama Magisterial. Lo mismo habían hecho desde el ministerio. Ahora ya había todo y no tenían nada que hacer bajo para el partido de ninguna clase hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su escondrijo, estaba pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Dice, voy a pasar 6 horas en su escondrijo y otras 9 en su propia cama. No había ningún peligro de que alguien se entrometiera en su vida. Entonces él va a ir, evidentemente, con Julia a casa del señor Charrington, al segundo piso. Esta parte es interesante también. Puede, a ver, ¿nos ayuda alguien, por favor, con... Bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla. Dice que la conexión de internet está inestable. Vamos a ver cuánto duramos por acá. Bien, entonces, sucede que, ya, le estaba pidiendo, por favor, que alguien me ayude con esta parte rosadita para leerla. Sí, aquella pequeña figura semejante a Rumpelstiltskin, estremecida por el odio, agarraba la empuñadura del micrófono con una mano mientras la otra, enorme al extremo del huesudo brazo, despedazaba amenazadoramente el aire por encima de su cabeza. Su voz, que resonaba con un tono metálico por los amplificadores, enumeraba retumbante un interminable catálogo de las atrocidades, las matanzas, las deportaciones, los saqueos, las violaciones, las torturas a los prisioneros, los bombardeos de civiles, la propaganda mentirosa, las agresiones injustificadas y los tratados incumplidos. Era casi imposible escucharlo sin verse convencido primero y luego enfurecido. Cada poco tiempo la rabia de la multitud se desbordaba y a la voz del orador quedaba ahogada por el rugido bestial
que surgía incontrolable de miles de gargantas. Los gritos más salvajes de todos procedían de los escolares. Gracias, maestra. Creo que esa palabra fue la que más me sorprendió cuando dice que los gritos más salvajes de todos procedían de los escolares, ¿no? Evidentemente porque estoy pensando que los escolares, como niños o jóvenes que son adolescentes, se supone que deberían de tener otro tipo de conducta, ¿no? Otra forma, otra sensibilidad, ¿no? Pero en esta sociedad, como vemos, es una sociedad muy agresiva, ¿no? A ver. Listo. Acá dice, dicen que Oceanía estaba en guerra con Asia, ¿no? Oceanía siempre había estado en guerra con Asia. Una parte de la literatura política de los 5 años anteriores se había quedado obsoleta. Los registros y los informes de todas clases, periódicos, libros, panfletos, películas, bandas sonoras, fotografías, todo eso se tenía que rectificar a la velocidad del rayo. Aunque no se emitió ninguna directiva, se sabía que los jefes de departamento tenían la intención de que en una semana no quedara ni una sola referencia a la guerra con Eurasia, ni a la alianza con Asia por ningún lado. Claro, se supone que Oceanía estaba en guerra con Eurasia, pero ahora decidieron que en realidad estaba en guerra con Asia. ¿Ya? Ese es el problema, ¿no? El trabajo que aquello suponía era aplastante y más porque todos los procesos necesarios para realizarlo no se podían llamar por sus verdaderos nombres. Todo el personal del departamento de archivos, donde trabajaba también Winston, trabajó 18 horas de las 24 que tenía el día con 2 turnos de 3 horas cada uno para dormir. ¿Por qué? Porque tenía que deshacerse y cambiar toda la información que hasta el momento había. ¿No? ¿Me ayuda con esta parte amarillita, por favor? Un profundo y secreto suspiro recorrió todo el departamento. Habían llevado a cabo una tremenda proeza de la que nunca podrían presumir. A partir de ese momento, sería imposible que nadie demostrara con pruebas documentales que alguna vez hubiesen estado en guerra con Eurasia. A las 12:00 se anunció de forma inesperada que todos los trabajadores del ministerio estaban libres de tareas hasta la mañana siguiente. Winston, que todavía llevaba la cartera que contenía el libro y que había tenido entre las piernas mientras trabajaba y bajo la almohada mientras dormía, volvió a casa, se afeitó y estuvo a punto de quedarse dormido en la bañera, a pesar de que el agua apenas estaba poco más que tibia. Subió la escalera de la parte superior de la tienda del señor Charrington con un crujido voluptuoso de las articulaciones. Estaba cansado, pero ya no se sentía somnoliento. Abrió la ventana, encendió el pequeño y sucio fogón y puso a calentar un cazo con agua. Julia no tardaría en llegar. Mientras la esperaba, dedicaría el tiempo al libro. Se sentó en la desvencijada butaca y abrió las correas de la cartera. Bien, entonces dice acá, el libro, gracias maestra, muchas gracias. Era un libro pesado y negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título. El título decía lo siguiente: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emmanuel Goldstein. Ya, y empieza esta lectura, empieza a leer. Esa parte es un poquito densa, pero vamos a ver qué dice. Habla, por ejemplo, de los superestados, de los tres, ¿no? De los tres superestados, Oceanía, Asia y el otro, Eurasia. A ver, ¿me ayuda por favor a esta parte, Celeste?
Estos tres superestados se hallan constantemente en guerra en una combinación u otra, y así han estado durante los últimos 25 años. La guerra, sin embargo, ya no es el enfrentamiento desesperado y aniquilador que fue en las primeras décadas del siglo XX. Se trata de una contienda de objetivos limitados entre combatientes, sin la capacidad para destruirse los unos a los otros, que no tienen motivos materiales para enfrentarse y a quienes no separa ninguna verdadera diferencia ideológica. Esto no significa que la forma en la que se libra la guerra o la actitud predominante al respecto se haya vuelto menos sangrienta o más caballerosa. Al contrario, la histeria bélica es constante y universal en todos los países, y actos tales como la violación, el saqueo, la matanza de niños, la reducción de poblaciones enteras a la esclavitud y las represalias contra los prisioneros que llegan incluso a hervirlos y a enterrarlos vivos se consideran normales, y cuando los comete el propio bando y no el enemigo, como algo meritorio. Pero en un sentido físico, la guerra involucra a un número muy reducido de personas, la mayoría de ellas muy entrenadas, y causa relativamente pocas bajas. Los combates, cuando se producen, se libran en unas vagas fronteras que el ciudadano medio apenas tiene idea de dónde están, o alrededor de las fortalezas flotantes que protegen los puntos estratégicos de las rutas marítimas. En los centros de civilización, la guerra no supone más que una constante escasez de bienes de consumo y el ocasional estallido de una bomba cohete que puede causar unas cuantas decenas de víctimas. ¿Ya? Y sigue narrando qué es la guerra, ¿no? Principalmente. ¿Me ayudan, por favor, con esta parte naranjita, subrayada? En la práctica, ninguna de las potencias controla totalmente el área en disputa. Partes de ella cambian constantemente de manos y es la oportunidad de hacerse con esta o aquella zona mediante un repentino acto de traición lo que dicta cambios de alianzas. Todos los territorios en disputa contienen minerales valiosos y algunos de ellos proporcionan importantes productos vegetales como el caucho, algo que en climas más fríos hay que sintetizar mediante métodos comparativamente más costosos, pero por encima de todo contienen una inagotable reserva de mano de obra barata. La potencia que controle África Ecuatorial o los países de Oriente Medio o el sur de la India o el archipiélago indonesio dispone también de decenas o centenares de millones de culis muy laboriosos y mal pagados. Los habitantes de esas zonas, reducidos de manera más o menos abierta al estatus de esclavos, pasan continuamente de manos de un conquistador a otro y se utilizan como si fuesen carbón o petróleo en la carrera para producir más armamento, conquistar más territorio, controlar más mano de obra, producir más armamento, conquistar más territorio y así indefinidamente. Gracias, maestro. ¿Me ayudan aquí, por favor? El mundo actual. A ver, maestros, maestras. El mundo actual es un lugar hambriento, yermo y ruinoso, comparado con el que existía antes de 1914, y todavía más si lo comparamos con el futuro imaginario que se esperaba a la gente de esa época. A principios del siglo XX, la imagen de una sociedad futura increíblemente rica, ociosa, ordenada y eficiente, un brillante mundo aséptico, de cristal, acero y cemento níveo, era el ideal de casi todas las personas con cultura. La ciencia y la tecnología se desarrollaban a una velocidad vertiginosa y parecía lógico que continuaran desarrollándose de este modo. Esto no llegó a ocurrir en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y revoluciones y porque el progreso técnico y científico dependían de un hábito empírico del pensamiento, algo que no podía sobrevivir en una sociedad rígidamente reglamentada. El mundo de hoy, en su conjunto, es hoy más primitivo que hace 50 años. Increíble, ¿no? Cuando dice, el mundo de hoy en su conjunto es hoy más primitivo que hace 50 años.
Parece contradictorio. Algunas regiones atrasadas han avanzado y se han desarrollado diversos aparatos relacionados de un modo u otro con la guerra y el espionaje policial. Pero la experimentación y las invenciones se han interrumpido en su parte y nunca han llegado a repararse del todo los estragos provocados por la guerra atómica de los años 50. No obstante, los peligros inherentes a las máquinas siguen allí. Desde el momento en que aparecieron por primera vez, a cualquiera que tuviese cierta claridad de pensamiento le pareció que la dedicación fatigosa al trabajo y, por tanto, las desigualdades habían llegado a su fin. Si las máquinas se utilizaban conscientemente con ese propósito, el hambre, el exceso de trabajo, la suciedad, el analfabetismo y las enfermedades se podrían eliminar en unas cuantas generaciones. Y de que se llegan a utilizar dicho propósito, sino gracias a un espíritu tan humano. Y nos hace, a mí personalmente, no sé, y quizá también a ustedes, ¿no? Reflexionar, repensarnos como seres humanos. ¿Somos realmente seres humanos? ¿Estamos actuando como seres humanos? ¿Cómo somos, no? ¿Cómo estamos viviendo o pensando? Dice acá, el acto esencial de la guerra es la destrucción, no necesariamente de las vidas humanas, sino de los productos del trabajo humano. La guerra es un modo de destrozar, de lanzar a la estratosfera o de hundir en las profundidades del mar materiales que podrían utilizarse para hacer que la vida de las masas fuera más cómoda y por tanto a la larga volverlas demasiado inteligentes. Incluso cuando las armas para la guerra no se llegaran a destruir, su fabricación sigue siendo un modo muy práctico de utilizar la mano de obra sin producir nada que pueda consumirse. Cuando hablan de la guerra de una forma tan normal, ¿no? Recuerdo una visita que hice a un museo, al Museo de la Bomba Atómica en Japón, y luego de ver tanto dolor, tanta destrucción, tantas vidas perdidas, no miras, creo, esto de otro modo, ¿no? Ya no es lo mismo, no es lo mismo, no es solo una palabra, sino es una palabra con más contenido, ¿no? ¿Me pueden ayudar, por favor, alguien con esta parte de amarillita? Se espera hasta del miembro más humilde que sea competente, laborioso e incluso inteligente dentro de unos estrechos límites. Pero también es necesario que sea un fanático crédulo e ignorante, cuyos estados de ánimo predominantes sean el miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. En otras palabras, es necesario que posea la mentalidad apropiada para un estado de guerra. Poco importa que la guerra esté sucediendo en realidad, y ya que una victoria decisiva es imposible, también carece de importancia que la guerra vaya bien o mal. Lo único que se necesita es que exista un estado de guerra. La decisión de la inteligencia que el partido requiere a todos los miembros y que se consigue con mayor facilidad en un ambiente bélico es casi universal. Pero cuanto más ascendemos en la jerarquía, más marcada se vuelve. Es precisamente en el partido interior donde la histeria y el odio al enemigo son más intensos. Y gracias maestra, para hacerles recordar, de repente todavía algunos no saben, pero hay palabras que nosotros podemos, miren, si las subrayamos, por ejemplo, vamos a decisión, ¿no? Vamos a decir que no supiéramos de esa palabra. Y nos sale algún resultado por acá, dice separación o Un división partido político. o entidad en dos o más partes, ¿no? Y también está en el sentido de la biología, ¿no? Sociología o biología. Durante la decisión se produce son hacer las células. Entonces es Eso es interesante. muy actual, ¿no? Muy actual ahora en la política. Se dividen los tránsfugas, van de un lado para otro. Sí, Así es. sí. A ver, seguimos. Vamos a ver si bajo más acá, porque ahorita se nos va. Entonces él está leyendo el libro, ¿verdad? Él está leyendo el libro de Goldstein. Dice, la guerra, por tanto, si la juzgamos con los estándares de otras guerras anteriores, no es más que una impostura.
Es igual que las luchas entre algunos rumiantes cuyos cuernos crecen en un ángulo que impide que puedan hacerse daño mutuamente. Pero que sea irreal no significa que carezca de sentido. Absorbe el exceso de bienes consumibles y ayuda a conservar el ambiente mental especial concreto que una sociedad jerárquica necesita. La guerra, como se verá, es hoy en día un asunto puramente interno. En el pasado, las clases dirigentes de todos los países, aunque quizás admitieran sus intereses comunes y por tanto limitasen la capacidad destructiva de la guerra, luchaban realmente entre sí y el vencedor siempre saqueaba al vencido. Hoy día ya no combaten entre sí de ningún modo. La guerra la libra cada grupo gobernante contra sus propios ciudadanos y el objetivo de la guerra no es lograr o impedir conquistas de territorios, sino conservar intacta la estructura de la sociedad. Por tanto, la misma palabra guerra se ha vuelto engañosa. Probablemente sería acertado afirmar que al convertirse en una guerra continua ha dejado de existir. Interesante. Bien, entonces él le oye los pasos de Julia en la escalera y le dice, tengo el libro, le dice, ¿no? Y se pone a leerlo. Ya, vamos bajando más. Esto, por favor, léanlo. Bueno, ya sé que lo han leído. Habla, sigue hablando del partido. ¿No? Me ayuda con esta parte rosada, por favor. Maestra, maestro, una voz. El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad, de las mentiras, el Ministerio del Amor, de las torturas y el Ministerio de la Abundancia, del hambre. Estas contradicciones no son accidentales, ni son resultado de la hipocresía ordinaria, son ejercicios deliberados de doble pensar, porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones se puede detener el poder. ¿Por qué llevas ese tamalcante que Repito, disculpe. Si la igualdad humana debe ser evitada para siempre, si la gente alta, como los hemos llamado, ha de conservar su posición permanentemente, entonces la condición mental dominante debe ser una locura controlada. Pero hay una cuestión que hasta ahora hemos dejado a un lado, a saber, ¿por qué se debe evitar la igualdad humana suponiendo que la mecánica de este proceso haya quedado correctamente descrita aquí? Debemos preguntarnos cuál es el motivo de este enorme y minucioso esfuerzo planeado para congelar la historia en un momento concreto del tiempo. Llegamos en esto al secreto principal. Como hemos visto, la mística del partido y sobre todo la del partido interior depende del doble pensar, pero a más profundidad aún se halla el motivo central, el instinto nunca puesto en duda, el instinto que los llevó por primera vez a apoderarse del poder y que produjo el doble pensar, la policía del pensamiento, la guerra continua y toda la otra parafernalia. Este motivo consiste realmente en Winston se dio cuenta del silencio, lo mismo que se da uno cuenta de un nuevo ruido. Le parecía que Julia había estado completamente quieta desde hacía rato. Estaba echada de lado, desnuda de cintura para arriba, con una mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. El pecho le subía y bajaba con lentitud y regularidad. Julia no tuvo respuesta. Julia está despierta. No tuvo respuesta, se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y se echó la colcha sobre los dos. Gracias, maestro. Bien, entonces ya vamos viendo, ¿no? Que él está leyendo el libro, lee todas las cosas que este Goldstein había escrito. Julia está con él ya en el cuartito este, el segundo piso del señor Charrington, y se acercan a la ventana, mira por la ventana, ven una mujer cantando, y dicen es hermosa, ¿no? Hablan sobre ella, dice, tiene por lo menos 1 metro de caderas, contestó Julia. Ese es su estilo de belleza, insistió Winston. Rodeó fácilmente con el brazo la esbelta cintura de Julia, estaban pegados de la cadera
hasta la rodilla. De su cuerpo no saldría jamás un niño. Eso era lo único que nunca podrían hacer. Solo de boca en boca, de mente en mente, podrían transmitir el secreto. La mujer de allí abajo no tenía mente, solo tenía fuertes brazos, un corazón cálido y un vientre fértil. Se preguntó a cuántos hijos habría dado a luz. Podrían ser 15 perfectamente. Tuvo su florecimiento momentáneo, un año tal vez, con una belleza semejante a las rosas silvestres, y luego de repente se había hinchado como una fruta fertilizada y se había vuelto dura, roja y áspera. Y después toda su vida había sido lavar ropa, fregar, surcir, cocinar, barrer, pulir, reparar, fregar, lavar ropa, primero para los hijos, luego para los nietos, durante más de 30 años de forma ininterrumpida. Y después de todo aún seguía cantando, porque la mujer estaba cantando. La reverencia mística que sentía por ella estaba en cierto modo mezclada con el aspecto del cielo pálido y despejado que se extendía más allá de las chimeneas hasta una distancia interminable. Y viene acá lo que no quisiéramos que hubiera pasado, seguramente. Ellos conversan y lamentablemente escuchan un ruido, y le dicen, la casa está rodeada, los están ya pues rodeando, ¿no? Hay gente, hay policías, hay alguien que los ha eh, interceptado, visto, ¿no? Los han atrapado, digamos. Entonces, dice acá, la casa está rodeada, dijo Winston, la casa está rodeada, repito la voz. Oyó cómo le castañeteaba los dientes a Julia, ¿no? De los nervios, ¿no? Una cosa así, ¿no? Supongo que ya nos podemos despedir, dijo ella. Ya os podéis despedir, dijo la voz. Y luego una voz suave y culta que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió, y a propósito, ya que viene el caso, aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te acuestes. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza. Vamos a seguir leyendo acá. En la parte celeste, por favor, ¿me ayudan? Ya estamos en nuestro último capítulo. Vamos a ver qué termina este capítulo. Uno de los A hombres, ver, gracias. uno de los hombres le había propinado a Julia un puñetazo en el plexo solar, lo que la había hecho doblarse como una regla de bolsillo. Se estaba revolcando en el suelo, esforzándose por respirar. Winston no se atrevió a girar la cabeza ni un milímetro, pero a veces su rostro lívido y jadeante aparecía en su ángulo de visión. A pesar de su terror, le dio la impresión de que era capaz de sentir el dolor en su propio cuerpo, aquel dolor horrible que, sin embargo, era menos urgente que los esfuerzos por recuperar el aliento. Sabía cómo era, el terrible dolor agonizante que estaba ahí todo el rato, pero que no se podía sufrir todavía porque antes de nada era necesario poder respirar. Luego, dos de los hombres la levantaron por las rodillas y los hombros y la sacaron de la habitación como si fuera un saco. Winston vio por un momento del revés su rostro lívido y jadeante con los ojos cerrados y todavía con una mancha de colorete en cada mejilla, y fue la última vez que la vio. Siguió completamente inmóvil. Nadie lo había golpeado todavía. Se le empezaron a ocurrir cosas sin querer, cosas que no tenían interés alguno, pero no pudo evitarlo. Se preguntó si habrían atrapado al señor Charlton. Se preguntó qué le habrían hecho a la mujer del patio. Notó que tenía muchas ganas de orinar y se sintió un poco sorprendido, porque lo había hecho solo 2 o 3 horas antes. Se dio cuenta de que el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 9, es decir, las 21. Pero la luz parecía demasiado intensa. ¿No debería estar menguando la luz a las 21 horas de una noche de agosto? Se preguntó si después de todo no se habrían equivocado de hora, si habrían dormido 12 horas seguidas y habían pensado que eran las 20:30 cuando realmente eran las 8:30 de la mañana siguiente. Pero no siguió pensando en aquello, no tenía ningún interés. Se oyeron otros pasos más ligeros en el pasillo. El señor Charlton entró en la habitación.
De repente, la actitud de los hombres uniformados de negro abandonó la soberbia. También había cambiado algo en el aspecto del señor Charrington. Posó la mirada en los restos del pisapapeles de cristal. «Recoged los trozos», ordenó con brusquedad. Uno de los hombres se agachó para cumplir la orden. El acento cómico había desaparecido. Winston se dio cuenta de repente de quién era la voz que había oído unos momentos antes en la telepantalla. El señor Charrington todavía llevaba puesta su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que antes era casi blanco, se había vuelto negro. Además, tampoco llevaba ya gafas. Le echó un rápido vistazo penetrante a Winston, como si verificara su identidad, y luego no le prestó más atención. Todavía era reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más fuerte. Su rostro había pasado por una serie de cambios bruscos que sin embargo habían provocado una... Ay, perdón. Dejar de compartir. Sí, debe haber sentido mucha decepción, ¿verdad? Porque él estaba como, todavía pensaba que, recuerdan, Charrington era un personaje extinto, ¿no? Que era algo especial de algún modo. Pero bueno, espero que les quede alguna frase, alguna palabra, alguna idea, algo que en un minuto alguien quiera compartir, un minutito antes de ya. Estamos en el último tramo, la próxima semana ya terminamos nuestro libro, vamos a entrar al capítulo 3 y ya termina con 6 capítulos. ¿Alguien quisiera comentar algo? Pues lo escucho, la escucho. Sí, al inicio comenzamos cuando Winston habla de Charrington, lo que usted mencionaba de que era una persona casi extinta, ¿no? Pero de alguna forma esa habitación era como un pequeño espacio, tal vez un refugio. Y bueno, lamentablemente como ha terminado, da un poco de tristeza. Verdaderamente, sí. Eso es lo interesante de estos libros, ¿no? Cómo nos provocan, a pesar de que, digamos, son ficción, pero, perdón, el autor logra escribir de tal manera que nos hace sentir que es real, ¿no? Y nos pone tristes, o nos alegra, o nos indigna, ¿no? Y vamos acompañando la historia metidos ahí en el libro. ¿Alguna otra palabra final, maestro, maestra? Bueno, que a pesar de todo el dolor de haber sido descubiertos, de repente llevarse la gran decepción de descubrir, ¿no? Que no se podía confiar en absolutamente nadie, ¿no? Y que realmente estaban siendo eh, tan vigilados por el partido, ¿no? Y da curiosidad de qué puede seguir después de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que Muchas. vendrá para ellos? Ajá. Por eso, nuestra próxima sesión, no dejen de venir, porque ya terminamos nuestro libro y con este va a ser nuestro tercer libro del Círculo de Maestros Lectores, queridos amigos, amigas. Entonces, nos despedimos con un cariñoso abrazo a la distancia. Tengan un bonito domingo. Yo espero estar mejor en mi próxima sesión, que hoy he estado con mis problemas de salud, pero estamos aquí, como les dije, con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir compartiendo y encendiendo esa mechita de la lectura. Y los invito a que ustedes también lo hagan con sus alumnos, con sus amigos, con su familia, porque leer más nos ayuda también a reflexionar más, a pensar más. Les envío un abrazo entonces grande a todos ustedes, los que están por acá cerca o lejos en otras partes del Perú, de nuestro querido país. Un abrazo grande y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Hasta el otro sábado. Luego, Recording stopped.